Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según Juan. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 11. Y la mayoría de este capítulo es bien interesante porque es el tema de la muerte de Lázaro, la muerte y resurrección, ¿verdad? Resucitó Lázaro. Y vamos a ver qué sucede en este evento y por qué es tan importante y por qué es tan reconocido a nivel mundial. Empezamos con una oración antes de empezar a leer la palabra. Padre Celestial, en este día, Señor, venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, claridad, pidiéndote, Señor, sabiduría, pidiéndote, Señor, revelación de tu palabra, que en este día tú nos enseñes tu palabra, que seas tú hablando en nosotros por medio de tu palabra y que podamos entenderla de acuerdo como fue escrita, con la intención original del texto. Y te pedimos estas cosas, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces comenzamos, la muerte de Lázaro, versículo número 1. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y secó los pies con sus cabellos. Hubo un evento donde Jesús está comiendo con un grupo de personas y una mujer llorando, agradecida por la salvación que Jesucristo le dio porque la liberó de la maldad y llora y con un perfume caro le unge los pies y con su cabello los seca, ¿no? Esa es la famosa María, es la hermana de Lázaro, el que muere, y luego vamos a ver que Jesucristo lo resucita. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Es interesante cómo hubo un evento, ¿verdad?, que Jesucristo salva a María. Y cómo ese evento influye y afecta de una manera grande y buena y positiva a toda la familia. Porque fíjense cómo el Jesucristo salvar a María, eso influenció y ayudó a que las otras personas vieran quién es Jesús y creyeran en Jesús. Ahora tenemos una familia salva. Por eso es que vemos que la palabra dice que si crees, tú y tu casa serán salvos, porque normalmente cuando alguien cree en la familia, especialmente si es el jefe, el varón del hogar, eso da influencia en las demás personas para que vean la verdad de Cristo y crean, ¿no? Dios es bueno siempre. Cuando oyó esto, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, te querían matar, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Entonces vemos que Lázaro se está muriendo. Le mandan palabras a Jesús para que Jesús vaya a sanarle. ¿Y qué dice Jesús? Esta enfermedad no es para muerte. En otras palabras, ya él sabía lo que iba a pasar. Ya él sabía todo perfectamente. Estaba todo preordenado, declarado desde antes de la fundación del mundo para que sucediera de esta forma. Sino que es para la gloria de Cristo. Tanto así que al día de hoy estamos hablando de este evento todavía. Y Cristo es glorificado cada vez que esto se habla. Y una cosa que llama la atención de este texto es que Jesucristo no va corriendo a sanar a Lázaro. Y él pudo haber demostrado su gloria de esa forma, ¿no?, en términos de que sanó a una persona. Pero él lo hace de una manera más extraordinaria aún. Y él decide esperar. Él decide hacer otras cosas, encargarse de hacer otras cosas antes de retornar a Betania, donde estaba Lázaro, María y Marta.
¿no? Y él tiene cosas que hacer en Judea, y él va a hacer eso. Seguimos con la historia. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Cuando alguien duerme, ese es un eufemismo ¿para qué? Para muerte. Depende del contexto y depende de cómo se diga, puede tomarse como si realmente se durmió o puede tomarse como que murió, ¿no? Está dormido, ya no, ese cuerpo no va a reanimarse. En este caso Jesucristo está hablando de que Lázaro murió, pero él dice, voy a despertarlo. En otras palabras, Lázaro murió, voy a resucitarlo. Versículo 12. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, ¿se recuperará? Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño, ¿ven? Entonces Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de haber no estado allí, ¿verdad? Para que crean. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y tenemos que entender que cuando él dice voy aquí, voy allá, no es cuestión de minutos o horas. A veces serán largos caminos, será a pie, ¿no? Caminando. Toma tiempo en llegar a estos lugares. Por eso es que dice, cuando llegó, ya habían pasado 4 días, que Lázaro estaba muerto, que estaba ya enterrado en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en la casa. Entonces vemos que hay una diferencia, ¿verdad? En emociones al momento, ¿verdad? Porque Lázaro muere, hace 4 días que murió, y que imagínense qué puede pasar en el corazón de María y Marta. Se le dio voz, se le dio información o noticia a Jesús de que Lázaro estaba muerto, aquel discípulo o aquel seguidor, aquella oveja que Jesús amaba. Y Jesús no llevó a tiempo y murió. Marta y María no tienen idea por qué sucedió eso. Pero, ¿qué puede estar sucediendo por su mente? Si Jesús hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué? Porque ellas sabían que Jesús podía sanarlo. Ellas habían visto estas obras, ellas saben quién es Jesús. Pero hay estos sentimientos, ¿verdad? Y esta idea de qué está sucediendo. El dolor de la pérdida de mi hermano, el dolor de la incertidumbre, wow, si Jesucristo hubiese estado aquí, lo hubiese sanado. Entonces vemos como Marta responde de una forma y María de otra. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, un tipo de reclamación, ¿no? Que le hace Marta a Jesús. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Marta y María ambas saben quién es Jesús y saben que lo que Jesús diga, eso se hace. Porque el Padre, ¿verdad?, le concede a Jesús lo que él pida. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús a Marta. Y Marta le contesta bien curiosamente, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. En otras palabras, estas personas ya sabían el mensaje que nosotros estamos estudiando y aprendiendo en la Biblia. Sabían que en el día venidero, en el día final, va a haber una resurrección de los muertos. Va a haber unos muertos que van a resucitar para gloria y otros para juicio. Y Marta está diciendo, sí, Jesús, yo sé que Él va a resucitar, yo sé que lo voy a ver de nuevo. No entendió bien lo que Jesucristo le quiso decir.
Y Jesús le contesta en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Jesús aprovecha este momento para darle una verdad que debemos memorizar, que debemos conocer de corazón. Que es que la resurrección y la vida está únicamente en Cristo Jesús. La razón por la que nosotros podemos tener certeza, tener seguridad de que vamos a resucitar y tendremos vida eterna y no moriremos es porque estamos en Cristo Jesús. ¿Vemos? No es porque nos portemos bien, no es porque hagamos esto o aquello, sino porque estamos en el que tiene la vida. Estamos en el que nos puede resucitar. Estamos en el Señor. Y estamos en el Señor al poner nuestra fe en Él. Y fíjate cómo Él termina esa oración. ¿Crees esto? Esa palabra, esa confrontación que ahora le hace Jesús a María, ¿qué es? Está confirmando de que ella es discípula de Él, ¿no? Que Él le está diciendo, si tú crees esto es la verdad, esto sucede. Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. En otras palabras, no lo creo ahora, lo llevo creyendo. Por eso le mandé a llamarte para que sanaras a mi hermano. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Qué declaración más hermosa, perfecta y precisa. No solamente ella está creyendo que Jesucristo es un profeta, no solamente está creyendo que Jesucristo es una persona que es buen maestro, que hace milagros, que Dios tiene favor para con él, sino que dice, yo, número uno, lo llama Señor, que eso es la referencia a Adonai, a su título. Yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, por lo tanto Dios. Y el versículo 28 dice, habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue donde hacia Jesús. Qué obediente, ¿no? Fíjate que cuando Jesús se acerca, Marta sale corriendo y María se queda. Pero ahora Marta regresa y le dice, el maestro llegó, perfecto. Pero ¿cuál es lo que dice? Diciéndole, está aquí y te llama. ¿Cuál es la reacción de María? Automáticamente sale corriendo hacia su Señor. Esa debe ser nuestra respuesta para todo lo que venga de Dios. Lo que Dios pida, lo que Dios dice, nosotros levantamos corriendo y hacerlo. Sin dudar alguna, sin pensarlo. Si Jesucristo dice, ve, tú ves. Si Jesucristo dice esto, tú dices esto. Si Jesucristo dice, cree esto, creemos en eso. ¿Por qué? Porque debemos tomar las cosas según de quién vienen, ¿no? Si estas palabras vienen de Dios, y Dios es bueno, santo, perfecto, puro, justo, y es bueno para conmigo, y me ama, y tiene gracia y misericordia para mí, tanto así que dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que todo aquel de nosotros que creamos, tengamos vida eterna en Él. Entonces, esas palabras que vienen de esa persona que acabo de describir, debo recibirlas yo como autoritativas, como buenas para mí, y obedecerlas en todo tiempo y en todo momento. Versículo 30. Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar, ¿no? Estaban con María y parece que esto nos da a entender que María y Marta estaban sufriendo por la muerte de Jesús, ¿no? Estaban tristes, agonizadas por la muerte de Lázaro, perdón. Y María se levanta corriendo y ¿qué hacen las personas? Va otra vez a llorar y el duelo de su hermano. Pero no, iba porque Jesucristo la había llamado. Entonces, versículo 32. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies. Dice, se desploma, ¿no? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismo que le dijo Marta.
Y cuando Jesús la vio llorando y los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Entonces Jesús, siendo Dios, también siendo 100% humano, tiene emociones y se conmueve por el dolor de estas personas al perder a Lázaro. Y Jesucristo dice, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está Lázaro? Señor, ven y ve, le dijeron. Y Jesús lloró porque estaba entristecido, estaba sintiendo el dolor de la partida que estas personas estaban sintiendo, María, Marta, todas estas personas que estaban con ellos. So, nuestro Señor no es un Dios frío, seco. Nuestro Señor es un Señor que ama, que se conmueve, que se compadece, que experimentó lo que nosotros experimentamos, que sabe lo que es sufrir, que sabe lo que es llorar, que sabe lo que es estar triste, que sabe lo que es tener hambre y sed, que sabe lo que es tener sueño, lo que es estar cansado. Y si sabe todas estas cosas, sabe también cómo consolarnos. Versículo 36. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba, ¿verdad? Cómo Jesús amaba a Lázaro. Y sí, Jesús amaba a Lázaro. Pero Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía que Lázaro iba a morir para que su nombre fuera glorificado, para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y sabía que Lázaro iba a resucitar, ¿no? No solamente por esto lloraba más bien por lo que estaba sucediendo, por el dolor que estaba sintiendo de Marta y de María y de los demás. Pero para algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego, ¿no? ¿Te acuerdas la historia del ciego? Todavía se sigue hablando de esto. No podía este que le abrió los ojos al ciego haber evitado también que Lázaro muriera. Ya tenemos a Marta y María que sabían que Jesús podía sanar a Lázaro y no lo hizo por alguna razón. Y ahora estas personas también están diciendo, si sanó al ciego podía sanar a Lázaro, ¿por qué no lo hizo? Jesucristo está creando esta expectativa, esta duda, y todo el mundo está atento a lo que está sucediendo. Y con un buen propósito. Ahora viene la resurrección de Lázaro. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro, ¿verdad? Fue a donde estaba Lázaro enterrado. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella en la entrada, ¿no? Tapaban los sepulcros de aquella época, eran una cueva era escarbada en piedra, donde ponían al muerto cubierto en lino, ¿no? Lo envolvían en una tela, le ponían aceites y cosas para que el olor no fuera muy feo. Y debajo de esa cama de piedra había como un espacio donde guardar las osamentas de la familia, ¿no? Lo interesante de eso es que esa persona que muere se pone en ese sitio y se tapa con una piedra. Un año más tarde esa piedra se abre y ahí solamente quedan los huesos. Y esos huesos se ponen en la parte de abajo para que los huesos de toda la familia estén juntos. Y esa era la tradición de aquella época. Y vemos así que Jesucristo también fue enterrado en una tumba, un sepulcro que fue escarbado de una piedra. Y después, ¿cómo lo taparon? Con una piedra al frente. O sea, el mismo proceso. Y Jesucristo, ¿qué dice en versículo 39? Quiten la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió, ¿no? Se descompone el cuerpo, no había embalsamiento, no había las cosas que vendía no había refrigeración para que durara más. Sino se empieza a dañar, se empieza a descomponer, se infla y se pone bien feo. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verías la gloria de Dios? En otras palabras, creer significa obedecer, significa hacer caso, significa hacer lo que Dios dice. Entonces, versículo 41, quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado.
Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Eso es un mandato. Eso es una persona que habla con autoridad. Una persona que tiene autoridad. Y Jesucristo es toda esa. Jesucristo tiene autoridad porque Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y todo ha sido puesto bajo sus pies. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario, ¿no? En una tela. Y Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Imagínense esa vista, ese panorama, ¿no? 4 días muertos, llevan doliendo, llevan llorando, están sufriendo. Hay esta duda de que por qué Jesucristo no vino y sanó a Lázaro. Jesucristo amaba a Lázaro, ¿por qué no vino? ¿Por qué no lo sanó? Y está este cuestionamiento en nuestra mente, en nuestro corazón, de que por qué suceden las cosas. Y ahora vemos que Jesucristo dice: abre la tumba. Pero está loco, está muerto, está apestoso. Hazme caso, abre la tumba. Y de momento sale Lázaro brincando así, ¿verdad? Porque está atado. Está atado, pero está vivo. Y lo desatan y vive. Y es testimonio para Marta, para María y para todos los judíos, para toda la aldea, para todo el grupo de personas que estaban allí y que sabían que Lázaro se había muerto. Y no es que esperó un día, sino 4 días más tarde. Jesucristo tiene poder para sanar y tiene poder para dar vida. ¿Por qué Jesucristo tiene poder para dar vida? Porque Él tiene vida en sí mismo. Él es Dios, Él es el dador de la vida. ¿Recuerdan la creación? Dios hace de tierra al hombre. ¿Y qué hace después? Le da aliento de vida. Sale vida de Él y le da aliento de vida. Y el hombre vive. ¿Por qué Él puede hacer eso? Porque Dios tiene vida en sí mismo. Y de igual manera Jesús tiene vida en sí mismo porque Él es Dios. Pero no se queda ahí, ¿no? Vamos a ver cómo esto sigue afectando y aún empeora las cosas. Complot para matar a Jesús. ¿Verdad? Vamos al 45, sí. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, ¿creyeron en quién? Creyeron en Jesús. La muerte de Lázaro y su resurrección no fue en vano. Muchas más personas creyeron en Jesús porque se dieron cuenta: hey, la evidencia apunta a que Jesús es el Hijo de Dios. No hay otra forma más de ver esto diferente. Entonces empiezan a creer en Él, escuchan su voz, le siguen, le creen, pero no solamente ahí, eso se queda ahí, sino que se esparce la voz, se riega, y ahora todo el mundo sabe lo que hizo Jesucristo con Lázaro. Tanto así que vamos a ver más adelante que el Sanhedrín, el grupo de personas, líderes de Israel, que estaban buscando a Jesús para matarlo, ahora quieren matar también a Lázaro, para borrar la evidencia de que Jesucristo resucitó a Lázaro y que este movimiento no siga creciendo. Para que vean la maldad y hasta dónde puede llegar el hombre para rechazar a Dios. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos, ¿verdad? Fueron al Sanhedrín y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Están desesperados, el movimiento sigue creciendo, la gente sigue creyendo, Jesús sigue haciendo milagros cada vez más difíciles de entender y más difíciles de rechazar. ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Fíjense cuál es el problema de los fariseos. No quieren que el pueblo de Israel crea en él. Y están actuando como Satanás, velando la verdad, haciendo piedra de tropiezo para el pueblo, para que el pueblo no crea en Jesús y no reciba la verdad de Jesús. Y es porque dice: y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar en nuestra nación. ¿Cuál es su preocupación? Que los romanos le quiten lo que tienen. Están preocupados por sus posesiones,
están preocupados por sus títulos, por sus posiciones de gobierno, de sumo sacerdote, de estos fariseos que dominan, ¿verdad?, la nación de Israel. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué está diciendo Caifás? En su ignorancia, pero al mismo tiempo, a través del Espíritu, está diciendo dos cosas. Número uno, tenemos que matar a Jesús. Tenemos que matar a Jesús, porque si matamos a Jesús, el movimiento se acaba y la nación no perecerá, porque los romanos no van a venir a destruir a Israel y a quitarnos la nación. En su mente carnal, eso es lo que le está diciendo. Pero mire lo que dice la palabra. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Vemos cómo Dios utiliza esto a través del Espíritu para profetizar lo que realmente debe suceder. Jesucristo, el mensaje que da Caifás es: vamos a matar a Jesús, así los romanos no nos quitan la nación. Es mejor que muera un hombre a que venga una guerra en contra de Israel y maten a toda la nación. En su mente carnal. Pero el Espíritu estaba obrando en él para que dijera esas palabras. ¿Por qué? Porque estaba diciendo una verdad espiritual. Porque Jesucristo iba a morir en la cruz para pagar el precio del pecado de los hombres y de las mujeres, del pueblo, de las personas, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no muera, tenga vida eterna. Por lo tanto, las palabras de Caifás dicen: es más conveniente que un hombre muera por el pueblo de Dios, y no que toda la nación perezca. Hay dos opciones. Si Jesucristo muere en la cruz y resucita, esa muerte es aplicada a todos aquellos que en él creen. Jesucristo está muriendo por un pueblo, el pueblo escogido de Dios. Jesucristo paga el pecado por ese pueblo y muere un hombre en sustituto y salva a toda la nación, a todo el pueblo escogido de Dios. La otra opción es: si ese hombre no muere, si Jesucristo no da su vida en la cruz de Calvario y no resucita, en lugar del pueblo escogido de Dios, ¿cuál es la consecuencia? Que entonces cada persona del mundo existente, sin excepción de una sola persona, vamos a tenernos que parar frente a Dios. Los libros de nuestra vida se van a abrir, todas las palabras, todos los pensamientos, todas las acciones que hemos hecho en nuestra existencia se van a leer de culpabilidad y vamos a ser declarados culpables y vamos a tener que pagar por nuestros propios pecados en una eternidad en el lago de azufre y fuego, junto al diablo y sus ángeles. Por eso es que el Espíritu dice: es mejor que muera Jesús, para que por su muerte Él salve ¿a quién? A todo el pueblo escogido de Dios, que van a poner su fe en Jesús, que van a creer en Jesús y no van a morir en el agua de azufre, del agua de fuego y azufre, junto al diablo y sus ángeles. Versículo 53. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús, que fue el plan original de Caifás. No, vamos a matar a este hombre. Pero también era el plan de ¿quién? Es el plan de Dios. Dios planificó, Dios declaró, Dios ordenó que Jesucristo iba a morir en la cruz para salvar a su pueblo, para salvar al pueblo escogido de Dios. Que no estoy hablando de Israel, estoy hablando del pueblo, de las personas que Dios ha escogido de entre todo el mundo para que sean salvas en Cristo Jesús, que son aquellas personas que van a poner su fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos.
Estaba cerca de la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estando dentro del templo se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o que no vendrá? Están preguntándose por qué Jesús no está aquí. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo aprendieran o para que lo agarraran preso. Y vemos como ya se está acercando la semana, lo que llaman la semana de la pasión de Cristo, la última semana de Cristo aquí en la iglesia, en la tierra. Ya se está acercando ese momento. Ya el Sanhedrín dio órdenes de matar a Jesús. Ya es final y firme, tenemos que matar a Jesús. Ya el Espíritu profetizó lo que iba a suceder. Y Jesucristo está ya preparándose para ese momento. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Debemos escuchar estas palabras. Debemos ver que la evidencia que se sigue acumulando a favor de que Jesús es Dios, a favor de que Jesús es el Hijo de Dios, a favor de que Jesús es el Mesías, el Cristo que había de venir, como fue profetizado en el Antiguo Testamento, es cierta. Y que debemos nosotros humillarnos, dejar nuestra dureza de corazón, dejar nuestra incredulidad y poner nuestra fe en Jesucristo, rechazar nuestra vida anterior, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados, poner mi fe y mi mirada en Jesús, que su palabra que hemos leído hasta ahora habita en mí, y yo a través de esa palabra, por esa palabra que habita en mí, ahora decido creer en Jesús, poner mi fe en Jesús, seguir a Jesús. Y al yo hacer eso, recibo la promesa que Cristo Jesús nos ha dado una y otra vez. Que todo aquel que en Él crea, no morirá. Que todo aquel que en Él crea, tendrá vida eterna. Entonces, escuchen la palabra, mediten en la palabra. Compartan la palabra. Si ya conocen a Cristo, compartan esta buena noticia con cualquier persona que se les pare al frente, con sus familiares, con sus vecinos, compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque si esa persona no conoce a Cristo y muriese mañana, va a tenerse que parar frente a Dios, abrir y le van a leer todas sus malas obras. Y va a tener que pagar por cada uno de sus pecados, porque Dios es justo. Y no puede dejar que ninguna injusticia no sea castigada. Pero si nosotros hacemos lo que estamos llamados a hacer, que es compartir este mensaje con los demás, vamos a hacer que esas personas, vamos a ser instrumentos para que esas personas puedan escuchar la palabra, puedan arrepentirse, puedan creer en Jesús y no sean castigadas, sino que la muerte de un hombre sea aplicada a muchas personas, como fue profetizada por el Espíritu Santo a través de Caifás, el sumo sacerdote de Israel. Bueno, ya el próximo episodio, el próximo capítulo, vamos a ver muchas otras cosas, cómo se desarrolla todo esto. Vamos a ver cómo quieren matar a Lázaro. Y vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se prepara Cristo para dar su vida en la cruz. Hasta luego y que el Señor les bendiga. Bye.